Hola amigos, bienvenidos al canal una vez más y esta vez a pedido de una suscriptora voy a hacer algunos problemas de termodinámica. Los problemas ya están en la descripción del vídeo, así que detén el vídeo, ponte a resolver los problemas, toda la teoría. También te voy a dejar el link donde está la teoría. Tengo un vídeo, uno de los primeros vídeos que grabé justamente fue termodinámica. En 30 minutos está un resumen de todo lo que necesitas para poder hacer problemas de termodinámica. Así que dale una repasada a la teoría si es que no la sabes bien, te vas a la solución de problemas, tratas de resolver y luego tú ya sabes, me invocas para irnos con la solución. Muy bien, siento que me has invocado, ya estamos de regreso. Esta es la primera pregunta del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería en su proceso de admisión 2013-1. El problema nos dice así: tenemos un gas ideal monoatómico, me indican qué tipo de gas es, me dicen que es monoatómico, ese es un dato del problema. Y me dicen que aquí hay un proceso AB y un proceso BC. Me dan algunos valores de presión y de volumen, la gráfica es parte del problema, y me dicen la energía interna del gas en el estado B. Aquí la energía interna del gas dice que es de 54 joules. Este dato del problema 54 lo puedo aprovechar, antes de seguir lo puedo aprovechar, y debo recordar, en el vídeo está cómo se halla la energía interna en un gas. La energía interna de un gas se calcula así. Dependiendo del gas que sea monoatómico o diatómico, se pone 3 medios o 5 medios. Cuando es monoatómico, se pone 3 medios. Y hay tres formas de calcular la energía interna. Puede ser pavo, puede ser ratón o puede ser catón, donde la K es la constante de Boltzmann. En este caso, como no tengo temperatura, no tengo número de moles ni moléculas o tampoco, entonces lo que puedo aprovechar es presión y volumen. Entonces voy a hacer así. Esto sería 3 medios de la presión por el volumen. La presión es 2 veces P sub 0 y el volumen es 3 veces B sub 0. Bueno, operamos un poquito lo que está aquí y entonces puedo de aquí despejar algo. Mira, 2 y 2 se cancela, acá 3 por 3 sería 9, el 9 pasa a dividir, entonces si esto pasó a dividir, 6 por 9 sería 54, me parece que P sub 0 por B sub 0 me sale 6 kilojoules. Hasta ahí he obtenido un resultado. Luego el problema me dice que calcule el cambio de energía interna en el proceso ABC. ¿Cómo se calcula el cambio de energía interna? También está en el vídeo de la teoría. El cambio de energía interna, como toda variación, como todo cambio, es la energía final menos la energía inicial. Como tú quieres de A hasta C, no me interesan los puntos intermedios, la variación de energía solo depende del inicio y el final, debe ser la energía final menos la energía inicial. Voy a aprovechar la misma ecuación, 3 medios de PV, para hallar la energía en cada uno de ellos y esto me quedaría así. La energía interna en el punto C sería así, sería 3 medios de la presión por el volumen, o sea, sería 5 veces P sub 0, B sub 0, menos la energía en A, que también sería, como es gas monoatómico, sería 3 medios también del producto de presión por volumen. Entonces esto me quedaría 3 veces P sub 0, B sub 0. Operamos entonces esta variación. Puedo factorizar de 3 medios. Si quieres me quedaría 5 menos 3 me queda 2. El 2 con el 2 se cancelaría y entonces me queda así. Me queda 3 veces P sub 0, B sub 0. Esto vendría a ser la variación de energía en el proceso ABC. Pero justamente este producto P sub 0, B sub 0 me salió 6. Entonces la respuesta 6 por 3 sería 18 kilojoules. Esa sería la solución. El segundo problema es un examen parcial del Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, también el 2010 en su segundo examen. Este problema es importante para los que postulan a la Universidad Nacional de Ingeniería porque los parciales, los finales de la pre, son hechos por la OCAT, la misma comisión que hace los exámenes ordinarios. Y vas a notar que el tipo de problema pasa a ser no exactamente no el mismo corte, el mismo estilo de problema. Veamos este ejercicio, miren, que nos parece bastante interesante.
Aquí, aparte de resolverlo, también tenemos la experiencia de quienes postularon en ese examen. Fue una de las preguntas que la mayoría de chicos sale a preguntar, la mayoría tenía dudas de cómo plantearlo. Entonces, no solamente es proponer un problema, sino qué reacción produce frente a los estudiantes. Y este es un problema de muy buena reacción, donde muchos se preguntaron, tenían muchas variantes que de repente tú también, cuando lo intentas hacer primero, seguramente al empezar las vas a notar. Entonces dice el problema de esta manera, dice tenemos n moles de un gas ideal. Acá, a diferencia del anterior, no me dicen si es monotómico o diatómico. Por lo tanto, si no sé si es monotómico o diatómico, ya no puedo poner ni 3 medios ni 5 medios. Me dicen solo un gas ideal. ¿Se puede asumir algo? Me dicen algunos chicos, ¿puedo asumir que es monotómico o no se puede asumir nada? Gas ideal, no sé en realidad qué tipo de gas es. Dice que varía de un volumen B1 a un volumen B2 y me dicen que la temperatura de este gas depende del volumen de con esta ecuación o con esta relación. Dice donde alfa es una constante y me piden el trabajo realizado en este proceso cuando cambió de B1 a B2. Cuando yo quiero calcular el trabajo realizado, debo recordar que el trabajo siempre se resuelve en una gráfica PV. En nuestro vídeo de teorías hemos dicho que para poder calcular el trabajo realizado en un proceso termodinámico debo tener la gráfica PV, presión-volumen. Entonces, ¿cómo será la relación entre la presión y el volumen en este gas? Tengo la relación temperatura-volumen, pero no la relación presión-volumen. Entonces, mira cómo lo podemos resolver. Aquí nos podemos acordar que se cumple esta ecuación. En todo gas se cumple esta ecuación, el famoso pavo igual ratón. Eso es lo que hay que hacer. Y como la temperatura es igual a B cuadrado, mira lo que podemos seguir haciendo. En lugar de poner la temperatura, voy a poner la relación que me están dando. La temperatura sería alfa por B cuadrado y todo esto multiplicado por N. Este volumen con volumen se cancela y la forma de la ecuación te queda así. El R lo voy a poner adelante, el alfa, el N también lo voy a poner adelante, R, alfa y N primero. Una B con una B se canceló. Y entonces acá te quedaría así, un B. Si tú te das cuenta en esta expresión, R es una constante, esta es la constante universal de los gases, alfa es una constante, N es el número de moles del gas, que también es una constante porque no está entrando ni saliendo moles. Y entonces yo puedo decir que entre la presión y el volumen hay una relación directamente proporcional. Esto tiene la forma de un Y igual a un KX, ¿no? O un MX. Esta es una función lineal, se le llama a ese tipo de relación. P y B son directamente proporcionales. Si eso es cierto, si son directamente proporcionales, ¿cómo sería la gráfica? Resulta que cuando una cantidad física versus otras, su relación es directamente proporcional. La gráfica entre ellos es siempre una línea recta que pasa por este origen. Cuando B vale 0, el volumen vale 0, la presión debe ser 0 también. Entonces la gráfica debe ser o debe tomar esta forma. Como el problema nos dice que él ha cambiado desde un volumen B1 a un volumen B2, entonces la forma de la gráfica debe ser así. Vamos a calcular para cada volumen B1 y B2, cuál sería la respectiva presión. Esto sería entonces así. Para un volumen B1, para un volumen B2, está cambiando el volumen. Entonces, ¿cuánto sería la respectiva presión? La presión la sacas de esa misma ecuación, te quedaría así. Esa ecuación nos sirve para esto. Cuando esto es B1, la presión, ¿cuánto sería? Sería R por alfa por N por B1. Y cuando el volumen es B2, ¿cuánto sería la presión? Bueno, la presión sería, este valor sería, a ver, déjame acá, R por alfa por N por B2. Ahí está. Ya tengo la gráfica, que es lo que necesito, la gráfica del proceso presión-volumen de este gas para poder calcular su trabajo. ¿Cómo se hace para calcular el trabajo realizado en el caso de un proceso termodinámico? Si tienes la gráfica, el trabajo siempre equivale al área de esta región. Entonces voy a calcular el área de esta región y esa área me dará el trabajo realizado. Bien, vamos a calcular el área, donde está mi plumón. El trabajo vendría a ser la suma de, o sea, este es el área de un trapecio, sería semisuma de las bases. Esto me debe quedar así, a ver, el trabajo sería así. La base menor más la base mayor entre 2, eso me quedaría, a ver, sumando los 2 entre 2 me queda así. Voy a factorizar el R alfa y me quedaría así. B1
más V2 más volumen 2 entre 2. Así me quedaría, ¿no? Sería base menor R alfa N V1 más base mayor, que es lo mismo pero por V2, todo entre 2 semisuma, por la altura. La altura siempre es la distancia entre las bases, la puedo calcular así de esta manera, V2 menos V1. Bueno, operando este resultado, ahí vas a encontrar creo que la respuesta correcta. Me encuentro, creo que alcanza a hacerlo por aquí. Esto sería entonces así, mira, sería R por alfa por N, todo entre 2. Y acá me queda una diferencia de cuadrados que sería el volumen 2 menos el volumen 1 al cuadrado. Esa sería la solución. ¿Ves? El problema es interesante si tú quieres calcular el trabajo en un proceso termodinámico, siempre construye la gráfica presión-volumen. Cualquier otra gráfica o otra relación que tengas te tiene que servir como trampolín para que tú después puedas irte a la presión-volumen, que es la que nos interesa. Vamos a hacer la pregunta número 3. Y la pregunta número 3 es una pregunta que te la voy a dejar para ti. Es una pregunta igualita, donde la gráfica, a diferencia de este ejercicio donde tú tenías que haber deducido, en la 3 la gráfica ya ha venido, es un examen parcial de la UNI el 2017, se lo dejo como tareita para ti. Y vamos a la 4, que es otro tipo de problema que también vino en práctica calificada del CEPRE-UNI el 2009-2. Nos dicen que tenemos un gas ideal monoatómico. Eso de monoatómico sirve porque eso va a servir, o eso nos va a ser un indicador para utilizar o 3 medios o 5 medios. Entonces voy a poner aquí monoatómico, un gas monoatómico. Dice que se le suministra calor a presión constante, ese es otro detalle también importante. Este es un proceso isobárico, porque tiene presión constante. Ahí está. Y me dicen, calcule qué porcentaje del calor se utiliza para hacer trabajo. Este problema circula bastante en los libros también de academias. Y entonces voy a hacer la explicación de cómo resolverlo y cómo incluso hacer otras variantes. Tú vas a hacer las 5 modos de práctica, mira. Vamos a aprovechar de recordar la primera ley de la termodinámica. El calor es el trabajo más la variación de energía interna. Y si tú revisas el vídeo de teoría de termodinámica, resulta que cuando el proceso es isobárico, cada uno de ellos tiene formas particulares, bien sencillas, bien conocidas de poder determinar cada uno por separado. Por acá lo voy a hacer. Mira. En un proceso isobárico, el calor es relativamente conocido. ¿Cómo se puede calcular el calor en un proceso isobárico? Entonces esto se calcula así. Número de moles, N, capacidad calorífica molar a presión constante por cambio de temperatura. Eso vino en una pregunta teórica en el último simulacro que tomó la UNI. Revisa, también lo tengo resuelto en el canal donde hablaban sobre la capacidad calorífica. El cambio de energía interna también lo podemos conocer. El cambio de energía interna, ojo con esto, se cumple que siempre es igual al número de moles por la capacidad calorífica molar a volumen constante por cambio de temperatura. A pesar que este proceso no es a volumen constante, resulta que el cambio de energía interna siempre coincide con este resultado independiente del proceso. Eso es muy importante saber, que el cambio de energía interna, no interesa qué proceso sea, puede ser adiabático, puede ser isobárico o de repente otro proceso. El cambio de energía siempre lo puedes calcular de esta forma. Si sabes que el gas es monoatómico, conoces el CB a volumen constante de alfa. En el vídeo que tengo de teoría también te explico que el trabajo, que es el área, que es normalmente en un proceso isobárico, presión por diferencia de volúmenes, también se puede calcular de esta manera, N por R por cambio de temperatura. Siempre, si tú te das cuenta, cada uno de estos elementos de esa ecuación se pueden relacionar entre sí. Observa este detalle. Resulta que cuando el gas es monoatómico, tanto CB como CP son conocidos. Entonces, esto sería así, mira. Esto sería N. ¿Cuánto vale la capacidad calorífica molar a presión constante si el gas es monoatómico? Entonces, el valor sería 5 medios. Cuando es monoatómico es 5 medios de R. 5 medios de R. ¿Y cuánto sería el CB, la capacidad calorífica molar a volumen constante? Mira, sería así, N
acá sería 3 medios de R por delta de T. Bueno, esto que está aquí te lo estoy haciendo para que tú te des cuenta que cualquiera de ellos se puede relacionar. Mira, el NR delta de T, NR delta de T y acá NR delta de T aparecen como una especie de común denominador en todos. L es como si fuera 1, L es como si fuera por 3 medios y L es 5 medios. Como ves, hay una proporción. Quiere decir que si te dan cualquiera de ellos, tú podrías calcular el otro. Y justamente en este problema número 4, algo de eso me pide. Me están diciendo que qué porcentaje del calor, o sea, qué porcentaje de este calor es absorbido, o perdón, del calor absorbido, es utilizado para hacer trabajo. O sea, si esto fuera el 100%, NR del T, ¿qué porcentaje sería? Y entonces eso lo puedes hacer, ¿no?, de manera sencilla. Si esto fuera el 100%, la pregunta es, ¿qué porcentaje sería NR delta de T? Y entonces el X lo podríamos calcular así, a ver, X sería entonces el producto de él por él, entre él, y quedaría así, ¿no? Sería NR delta de T multiplicado por 100%, y todo entre N 5 medios de R por delta de T. Como te puedes dar cuenta, ahí lo simplificas y todo esto te va a salir en porcentaje 40%. 40%. Te he dejado en la pregunta 5 otro muy parecido, pero con valor numérico. Te doy el valor numérico, me parece, si te dan el valor numérico del trabajo y te dicen cuánto vale el calor. Cualquiera que te den, si te dan la variación de energía, pues allá el trabajo. Si te dan la variación de energía interna, pues allá del calor. Porque recuerda que siempre los tres están relacionados, pero no te olvides que esto se cumple solo si el proceso es isobárico. Solo si es isobárico. La pregunta número 6 es otra pregunta interesante también de termodinámica que vino en el examen parcial del 2009. Dice que tenemos un gas ideal, otra vez hablamos de un gas, no me dicen qué tipo de gas es, que experimenta un proceso cíclico ABC, y me dicen determine el calor total añadido durante el ciclo, el calor total. Entonces, este ejercicio se puede resolver así. El calor es trabajo más variación de energía interna. Esto es la primera ley de la termodinámica. Y la primera ley se puede aplicar a un solo proceso. Por ejemplo, si yo tuviera solamente BC, puedo aplicarlo solo en PC. El calor que recibe PC igual al trabajo más el cambio de energía. Pero también se puede aplicar la primera ley a todo el ciclo. Cuando aplicamos a todo el ciclo, siempre se cumple este detalle. Si tú tienes un ciclo, partes en el punto A y regresas nuevamente al punto A, ¿cuánto es el cambio de energía interna? Justo vimos hace un momento en el problema anterior que el cambio de energía interna es final menos inicial. Pero si estás al inicio en el punto A y al final sigues en el punto A, entonces el cambio de energía interna es cero. Entonces yo podría decir que el calor total que le he transferido a este gas o el calor total que se ha añadido a este gas en este ciclo debe coincidir con el trabajo. Y el trabajo, como lo vimos hace un momento, cuando es así un ciclo, es el área encerrada. Eso del área encerrada se demuestra con bastante facilidad simplemente calculando cada uno de los trabajos en cada uno de los procesos. Si yo quisiera saber por qué es el área encerrada, lo hago así, mira. En el caso de AB, el área es, perdón, el trabajo es el área que está debajo, y debajo de AB no hay nada, pues, porque debajo de una recta no hay área. En el caso de BC, el volumen aumenta de 2 a 4 y el trabajo sería todo el área, mira, hasta acá, todo el área. Sería un trabajo positivo porque el volumen está creciendo. Y en CA sería el área, todo esto, el trabajo, toda esta área, y sería negativo porque el volumen está disminuyendo. Cuando el volumen disminuye, el trabajo es negativo. Entonces, si tú sumas a toda esta área que es positiva, le vas a sumar esta área que es negativa, o sea, trabajo positivo y negativo se suma, como ves, te queda solamente esa región. Por eso se generaliza, eso te va a servir para máquina térmica también. Cada vez que tienes un ciclo, el área encerrada es el trabajo realizado. ¿Cuánto sería este trabajo realizado? A ver, sería la base, que vale 2. Y ese 2, la pregunta es ¿qué? ¿2 qué? 2 centímetros cúbicos, pero la respuesta tiene que salir en Joule. Para que esté en Joule, esto tiene que estar en sistema internacional. Así que vamos a cambiar esto. Esto vamos a pasarlo a ver a centímetros a metros cúbicos. ¿Cómo lo paso a metros cúbicos? A veces algunos postulantes tienen la duda acá. Bueno, yo lo hago así, en lugar de estar memorizando las equivalencias. Cada centímetro es 10 a la menos 2.
Eso sí me puedo acordar con facilidad. 1 centímetro es 10 a la menos 2 metros. Al elevar al cubo me queda 10 a la menos 6. O sea, esto sería 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ahí está, listo. Entonces, lo planteo ahora así. Esto sería de 2 a 4. Esta base sería 2 por 10 a la menos 6. 2 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Ya está en el sistema internacional. Por la altura, de 1 a 4 sería 3. Ese 3 está en 10 a la 5 pascales, sistema internacional. Y todo eso, como es un triángulo, base por altura, tiene que ser sobre 2. Entonces voy a hallar el calor. Aquí 2 y 2 se cancela. Acá te queda 10 a la menos 1 por 3, te queda 0,3 joules. Esa sería la respuesta. Este problema, ojo, y eso es quizás lo bueno de siempre, yo recomiendo practica con exámenes de admisión, consíguete exámenes pasados, consíguete lo posible los originales o las copias fieles. Ahora circula mucho algunos libros que dicen recopilación de exámenes y ponen ahí años 68, 67, pero yo he revisado eso y algunos no son. Yo diría que la mitad de esas preguntas sí han venido y la otra mitad los han puesto. Y la gente está que resuelve preguntas que piensa confiado, porque ahí dice 1967, y bueno, algunos pensarán pues que de repente ya no van a tener ese examen, pero hay personas que sí coleccionamos esos exámenes, y yo he revisado varios de todos los antiguos, 70, y no ha venido esa pregunta. Así que hay que tener mucho cuidado, no hay que también resolver una recopilación de material que no es confiable. Además, no es necesario que te vayas tan atrás. La misma Universidad Nacional de Ingeniería, en su página web, entra a la parte de reglamentos. Ahí tiene para descargar exámenes pasados de los últimos años. Creo que te descargues unos 5 exámenes de la uni, ya los 10 últimos más que suficiente, ¿no? O sea, no es que tampoco tienes que resolverte, pues, ¿no? Desde que se fundó la universidad. Creo que 5 exámenes de admisión bien resueltos, bien analizados, es más que suficiente. Ten cuidado con eso. Los exámenes de ingreso siempre tienen un contexto, una, digamos, como impresión a veces diferente que los problemas que circulan, ¿no?, en libros de academia, donde a veces hay que hasta adivinar, ¿no? Adivinar qué cosa hay que hacer. Y lo malo es que no sé por qué a pesar del tiempo no se han ido corrigiendo. Y hay también algunas personas que son pues no, que quieren enseñar, no voy a decir profesores porque esos no son profesores, un profesor es un facilitador, pero uno que es un tranqueador, que es un complicador de problemas, yo no lo podría llamar profesor. Entonces estas personas que ven ese problema, me gusta, ¡pam!, lo ponen también. Y entonces el alumno recibe ese problema de su profesor, de su estrella, de su ídolo, mi maestro me lo ha dado, y no sabe que le está dando un problema que nunca va a venir, un problema que no sirve ni incluso para aprender, y entonces está en realidad que pierde tiempo. Yo creo que las personas que intentan por lo menos transmitir alguna información tengan el cuidado de dividir, de filtrar, de discernir lo que sirve de lo que no sirve. Entonces hay problemas que no van a venir, que no sirven, eso se debe eliminar. Las preguntas de exámenes, en todo caso, siempre busca preguntas de exámenes y haz preguntas de exámenes parecidas, construyes y tú enseñas preguntas parecidas para que el alumno pueda practicar y ver, ¿no?, ese mismo modelo de problema. Esta pregunta, cuando vino en el examen, varios estudiantes reclamaron lo siguiente. Mira, esta pregunta dice, determine el calor total añadido. Entonces varios estudiantes reclamaron, pues, pero si me dicen añadido, quiere decir calor entregado al gas en el ciclo. Entonces, en este ciclo, no todo el calor es añadido o entregado, hay calor perdido también. Yo estoy hallando el calor total, ¿no? En este caso, el calor total en todo el ciclo. Pero si quisiera hallar solamente el calor añadido, ¿cómo sería? Mira, el calor añadido se puede calcular, el calor ganado, de esta manera, con un truquito bien sencillo que te lo explico. Multiplica presión por volumen, y usando esta teoría del pavo ratón, ¿no?, presión por volumen RTN, resulta que si el producto PV es mayor que otro, entonces quiere decir que la temperatura está subiendo. Es una forma rápida de poder saber si la temperatura se eleva. Y cada vez que se eleva la temperatura es porque está ganando calor. Mira, multiplicas aquí 2 por 1, 2. Y entonces acá es como si tuvieras una temperatura proporcional a 2. Y acá multiplicas 4 por 2, 8. Entonces de 2 pasó a 8. Quiere decir que la temperatura está subiendo. En este proceso AB, un secreto, estás ganando calor. Ten la seguridad que estás ganando calor.
De B a C, ¿gano o pierdo? Bueno, haz esto, pues 4 por 2, 8, y en C tienes 4 por 1, 4. De 8 pasaste a 4, la temperatura estaba bajando en proporción. No estoy diciendo que la temperatura sea el producto, pero la proporción me sirve. Y entonces, si está bajando la temperatura, se está enfriando, por lo tanto, ahí está perdiendo calor. Y en CA también puedo hacerlo, acá sería 4 por 1, 4, y acá 2, está bajando la temperatura, entonces está perdiendo calor. El único trayecto donde gana calor sería este trayecto AB. Y si quieres calcular el calor, puedes usar la misma ecuación. El trabajo sería 0 y la variación de energía sería energía final menos inicial. Como no sabes qué tipo de gas es, no puedes decir 3 medios o 5 medios. Entonces, como que el problema no te va a salir si tú calculas el calor ganado solamente en el tramo AB. Entonces, estas cosas me tienen que hacer pensar, y por eso yo la propongo ahora, para que tú lo analices ahora, que no estás en el examen, pero en un examen tendrías que pensar así. Entonces, la pregunta no va por solamente el calor que gana, sino cuando dice calor total, está usando la palabra ahí, así vino, calor total, ¿no? Añadido, quiere decir todos los calores que en total han participado en ese problema. Entonces, hay que tener un poco de criterio cuando se da el examen, hay que pensar que tú estás, al postular, estás mostrando tu habilidad no solamente en conocimiento, sino también en la forma como resuelves una situación inesperada. Entonces, es importante por eso resolver exámenes de ingreso para ver las cositas que vienen, los detalles y cómo poder salir de algunas situaciones que de repente después generan, ¿no?, un poco de polémica. Pregunta número 7. La pregunta número 7, por acá te he preparado la solución, o acá he dejado un espacio para la solución. Vamos a hacer la 7 por acá. La pregunta número 7 es un examen parcial de la UNI. Me gustan los parciales porque tienen el mismo corte de los exámenes de la UNI. Los exámenes ordinarios es el mismo corte de exámenes ordinarios, de exámenes YEN, así que practiquen esos problemas. Los parciales los tengo en listas de reproducción. Te invito a visitar el canal. Hay listas listas de reproducción donde está todos los parciales del 2019, 1, 2018, 2, está el primer parcial, segundo parcial, el final. Entonces, dale una revisada. Tienes ahí los problemas primero, intenta resolver, después corres el vídeo y ves cómo se ha resuelto. Practica, ahora que de repente ya los exámenes están próximos. Pregunta número 7, examen parcial también del 2011. En este caso dice que tienes un mol. Vamos anotando los datos del problema. Acá me dicen que tengo N igual a un mol de un gas ideal. Otra vez no sé qué tipo de gas, no sé, no puedo asumir que sea monoatómico o diatómico. Y dice que la temperatura en este punto A, dato del problema, bueno, no sé para qué me darán ese dato, voy a ponerlo por aquí. La temperatura en A dice que vale 20 grados Celsius. De arranque, yo debo saber que siempre en termodinámica se trabaja con temperatura Kelvin, con temperatura absoluta, entonces esto lo debo pasar más 273 sería 293 Kelvin. Siempre hay que sumarle 273 y pasarlo a Kelvin. Después me dan otro dato, me dicen que la temperatura en C, la temperatura acá en C, es el doble de la temperatura de B. A ver, no sé para qué me servirá ese dato, pero yo lo voy a poner aquí. La temperatura dice que es el doble, ahí está el doble. Y me piden con eso calcular el trabajo que realiza el gas en este ciclo, el trabajo en el ciclo. Bueno, entonces este problema, mira, se parece al de acá. Si te piden el trabajo del ciclo, se supone que se refieren a esta área. El trabajo es esta área. Y para poder conocer este trabajo, necesito pues las dimensiones de los lados de ese triangulito. La cosa va fácil, triangulito es base por altura entre 2, pero el problema es que la base es 2b, la altura no tengo P1, P2, entonces ahí ¿cómo lo puedo resolver? Entonces, mira la idea, yo quiero calcular el área, intentemos entonces calcular los valores que nos faltan. Ya tenemos la base que es 2b, lo que nos falta es aquí la altura. ¿Para qué me darán esta relación de temperaturas? Entonces, observa por acá. Este proceso que está aquí es un proceso isovolumétrico o isocórico, también se le llama. Y en un proceso isocórico, la temperatura y la presión son directamente proporcionales. De repente no te acuerdas bien, yo particularmente a veces cuando estoy haciendo estos planos no me acuerdo muy bien cuál es directo o inverso. Yo lo saco así, me parece mucho más fácil hacerlo así, mira. Yo aplico el pavito, pavito.
¿Qué cosa es constante aquí? Es el volumen, o sea, acá tengo presión 1, temperatura 1, presión 2, temperatura 2. Entonces yo en mi mente lo que hago es esto, como el volumen es el mismo, que se vaya el volumen. Entonces no me interesa si es la ley de repente de Gay-Lussac o la de Charles, no me acuerdo el nombre de la ley, pero tú sabes que la presión y la temperatura son directamente proporcionales. Entonces, si la temperatura aquí es el doble, en C es el doble de T, si aquí es el doble, la presión también. Entonces voy a agarrar y le voy a poner acá P y acá le voy a poner 2P. Y ahí la cosa se va poniendo un poquito más, creo que ya más sencilla, porque aquí mi segundo paso sería algo así. Mira, el trabajo sería la base, que es 2B, ahí está la base, de B a 3B sería 2, por la altura que sería 2P menos P sería P entre 2. O sea que el volumen por la presión me da el trabajo. Solamente necesito conocer este producto. Y entonces aquí viene el tercer paso. Mira, número 3. Cuando tú resuelves un problema, a veces uno no conoce la solución de antemano y obviamente la tienes que ir construyendo. Parte siempre de lo que te piden, me piden el trabajo, yo sé mi teoría, yo sé que el trabajo es el área encerrada, entonces voy a calcular las dimensiones que necesito. Tengo la base, parece que no tuviera acá la altura, pero lo relaciono con la temperatura y entonces ya tengo una expresión. Ahora que ya sé lo que necesito, presión y volumen, busco o sigo buscando en el problema algo para relacionar la presión y el volumen. Resulta que esta presión y este volumen se pueden relacionar en el punto A con la temperatura. En A, solamente en el punto A, voy a trabajar en el punto A, voy a aplicar pavo igual ratón. En el punto A la presión y el volumen son PV, R es la constante universal de los gases, esta vendría a ser la temperatura en A por el número de moles que me han dado como dato que es 1. Entonces, mira qué fácil, esta presión por volumen sería así, esto sería 8,31, creo que te lo da el problema incluso, la UNI siempre te da estos valores, la temperatura sería 293 y eso multiplicado por 1. Justo resulta que este PV es el trabajo realizado y entonces ahí la respuesta te va a salir 2434 joules. ¿Cómo ves? Un bonito problema que espero te sirva. En la pregunta número 8 te he dejado una tareita para que puedas practicar. Es importante que cuando tú aprendes algo lo puedas practicar. Todo el mundo practica, hasta los jugadores. No sé si tú que eres pelotero de repente, cuando van a patear penales, practican. Los que hacen básquet practican, todo el mundo practica. Tú tienes que practicar en problemas parecidos. Algunos estudiantes agarran un libro, si quieren resolver todos los problemas que ven, no se aprende más resolviendo todos los problemas que hay, sino practicando en problemas que tienen la misma idea y obviamente las ideas que tú tengas te van a dar la apertura, el abanico de situaciones suficiente como para que tú puedas resolver lo que viene en el examen. Muy bien, nos vemos en el próximo vídeo. Ha sido un gusto. Hasta la próxima. Chao.